que ellos estaban colocando como fundamentos, como principios, como para mí lo más importante. Yo sé que esa ideología de influir, de hacer un antes y un después, lo que ellos pretendían a través del arte constructivista, ni han tenido suficiente tiempo, espacio histórico, ni tampoco es la única herramienta que puede cambiar una sociedad. O sea, en todo caso es una de las tantas. Pero si nosotros hablamos de esos principios estéticos, más allá de ideológicos, para mí es importante es que dar a mostrar a la gente que en nuestra vida cotidiana, por donde caminamos, los libros que usamos, los carteles que vemos, carteles políticos, de afiches, de moda, de arquitectura, que son objetivamente fundamentados, consciente o inconscientemente, pero están fundamentados sobre unos principios que ese grupo de gente en principios del siglo pasado se la trazaron, y hoy en día somos beneficiarios de estas ideas, de estas prácticas y de estos experimentos, porque vamos, todos eran los mismos experimentos. Que nosotros estamos viendo de lo más cotidiano, por ejemplo, en las telas, ¿no? Hoy en día, sea para hombres, sea para mujeres, eso nace con ellos. Malevich, además de estar haciendo cuadrados, círculos, rectángulos y líneas, también había dedicado un tiempo de diseñar telas. Los estampados, las cosas, las tazas, lo que todos nosotros hoy estamos viendo como muebles de diseño. Y uno compara lo que hacían los constructivistas hace 100 años y lo que hoy estamos llamando muebles de diseño, que la fuente, los principios son idénticos. Son los mismos. Entonces, más o menos a mí me gustaría charlar sobre esto, el constructivismo ruso en nuestros días. Estudié en la década del 90 diseño gráfico en la Caracas. Ahí no me gradué, pero tuve mi primera fase de formación en la Caracas. A nosotros, por supuesto, en la Caracas no nos hablaron del constructivismo, pero lo padecimos, es decir, nos formamos dentro de las lógicas del constructivismo, porque el primer libro en Ciencias de la Visión que nos recomienda, que Ciencias de la Visión es justamente para el diseñador gráfico vital, porque es como empezamos a entender racionalmente la forma en que el ojo y el cerebro comprende visualmente el espacio como se ordena. Entonces son los fenómenos más puros de la visión. Y el primer libro, no es casualidad, es nada más y nada menos que El punto y la línea sobre el plano de Kandinsky. Es el primer libro, yo recuerdo haber ido, haberlo comprado y tenerlo en mi casa. Yo me lo iba a traer, pero no lo conseguí, todo arrugado, marcado, rayado, no sé qué. Esa es la primera aproximación. Después de eso, recuerden en una clase un profesor diciéndonos, mire, los colores que todos los humanos en todas partes del mundo pueden entender son el blanco, el rojo y el negro. Todas las culturas tienen palabras para esos colores. Casualmente, o no es casualmente, son los colores más repetidos en la producción constructivista. Porque, evidentemente, son los colores que la humanidad más fácilmente tiene acceso. Antropológicamente, hay una palabra para esos tres colores en todas las lenguas. A lo mejor no hay palabra para verde en una lengua, pero hay palabra
para luz, para oscuridad y para rojo. Entonces, eso ya nos empieza a decir algo. En mi experiencia personal, nosotros absorbemos, por ejemplo, yo quiero mostrar las cualidades compositivas de este póster. Por supuesto que hay una intervención fotográfica, pero no voy a hablar de eso, voy a hablar del asunto de las diagonales. En la Caracas, en el Instituto de Diseño de Caracas, nosotros éramos como impulsados a romper con la simetría y con el paralelismo a los ejes del formato. Es decir, un diseño más dinámico siempre sería el diseño que no estuviera alineado al formato. Entonces ellos me decían, busquen la diagonalidad. ¿Pero qué es eso? Bueno, los primeros que conscientemente en el diseño buscaron eso fueron justamente los constructivistas. Entonces nosotros, en el Instituto de Diseño de Caracas, nos aproximábamos a las nociones constructivistas de composición, a la teoría de la composición en el plano y a la teoría del color de Kandinsky, sin que nos nombraran a los constructivistas. O sea, silencio total, pero ya nosotros estábamos formados dentro de eso. Entonces, bueno, sí, había, por supuesto que hubo otros teóricos. Nosotros después nos mostraron a Vicious Wong, nos mostraron a Adonis. Toda esa gente aparece posteriormente, pero también aparece posteriormente en la historia, porque ese núcleo de constructivistas rusos que emigra por razones políticas posteriormente a la Alemania termina construyendo lo que sería una de las corrientes teóricas formales de lo que sería las ciencias de la visión, sobre las que se construye toda la representación visual occidental, inclusive publicitaria y de diseño, tanto para espacios físicos como para emblemas, o sea, lo que sería el branding, lo que sería el advertising, lo que sería el marketing, todo viene de esa corriente. Y uno lee, por ejemplo, el libro de Vicious Wong y encuentra nuevamente palabras que hacen como guiños a cosas como el manifiesto realista. Entonces, nosotros lo empezamos a vivir así, como diseñadores gráficos. Posteriormente, yo entro en contacto con los compañeros del Comando Creativo por una pregunta que me empieza a generar ansiedad durante un periodo muy particular de la historia de Venezuela, que todos nosotros vivimos, que es justamente el periodo del auge de la comuna y de los movimientos sociales. Entonces, coño, hay una posibilidad histórica en el que hagamos una transformación social a través de una organización distinta de la sociedad. Entonces digo, bueno, ¿y qué función va a tener mi oficio? Pues empiezo a preguntar yo personalmente, y empiezo a buscar diseñadores gráficos que se hayan hecho preguntas así, entre los que estamos vivos, pues, o sea, entre los que estamos haciendo cosas, y consigo el Comando Creativo, del cual forma parte de CAED, y ellos son los que me muestran al constructivismo. O sea, es el Comando Creativo el que dice, mira, Oscar, existe esto. Esta gente en 1917 más o menos estaban participando de una serie de preguntas. Una gran parte de los grupos de los constructivistas se hicieron también la pregunta, bueno, desde mi oficio de artista plástico, desde mi oficio de hacedor de imágenes, de constructor de objetos con sentido estético, de arte, ¿cómo participo yo de la transformación de la sociedad en la que yo vivo? Ya todavía estando Kandinsky, Chagall en Rusia, y cuando ya se hace el manifiesto realista, fíjate que ya dentro de ellos, dentro de este movimiento, digamos, estético, ya había surgido esta pregunta, ¿es el arte decorativo que despierta unas nuevas sensibilidades, un arte que pretende, digamos, romper con esto de estar imitando la naturaleza, repitiendo lo que no es de creación humana, sino la creación, vamos a ponerlo así, divina o natural? Pero sin embargo, en estas dos corrientes hay el asunto de forma.
si el objeto de arte tiene que ser social y políticamente asumido. Ya entre ellos estaba esta cuestión planteada. La obra de arte es meramente para sensibilización estética o la obra de arte como una herramienta social y política para la transformación de la sociedad, para la construcción de nueva sociedad, de hombre nuevo. ¿Ve? Ya ahí estaba, digamos, no enfrentamiento, pero un debate que no cesa hasta sol de hoy. Claro. ¿Para qué es la obra de arte? Claro. ¿Es un elemento decorativo o es un elemento que viene a transformar la vida? Claro. Bueno, yo creo, a mí me parece un debate muy rico si se estudia precisamente a partir de esa diferencia de eje entre lo que ha sido la herencia o los ecos del constructivismo en Occidente y si vamos a esta fase embrionaria del surgimiento de estos principios en Rusia, ¿no? Porque ambos, bien, yo creo que ambos plantean como una ruptura con el caballete y con las formas tradicionales, los espacios tradicionales de la pintura, tanto en Occidente como en Rusia. O sea, la misma Bauhaus adopta esta inquietud de los constructivistas por asociar el arte o acercar el arte a las nuevas formas de producción. Entonces ahí ellos van de la mano. Donde yo creo que hay un cambio de eje fundamental es en cómo ellos interpretan las relaciones de propiedad de estas relaciones, de estos sistemas de producción. O sea, para la Bauhaus se queda en el diseño del objeto del bien, mientras que los constructivistas en Rusia estaban a su vez pues, problematizando y cuestionándose los esquemas de propiedad que regían sobre esos bienes. O sea, no en vano, para mí Rodchenko es como el que, no sé si se pronuncia así, corrígeme porque te estás muriendo por corregir. Exactamente, no, es Rodchenko. Bueno, Rodchenko, él vive casi que en cuerpo y alma ese tránsito del caballete al cartel. Y él va siendo llevado, o sea, en un momento lo ve como complementario, ¿no? O sea, como que tiene su centro en la pintura, pero los conocimientos plásticos o la construcción de discursos visuales es útil para este nuevo medio. Y poco a poco él va entendiendo que el centro, que donde de verdad está la apuesta innovadora y experimental, es en el cartel. Y él proclama en la exposición colectiva a la que lo invitan de 5x5, su muestra se llama La muerte de la pintura. O sea, él dice, con esto estoy matando la pintura, porque ya yo estoy la máquina. Hay una frase muy, arte ha muerto, viva el arte de la máquina, de Taplin. Llega después, él abandona, él renuncia a la pintura durante un periodo, después la retoma como divertimento, dice él. Pero él se refiere a sus primeras pinturas, dice, las podemos analizar estéticamente, pero a mí lo que me interesa es que eran tan inútiles como una iglesia, dice él. O sea, en mi cuadro eran tan inútiles como una iglesia. Y entonces él entiende que de verdad lo interesante, lo rico donde hay para explorar y experimentar en el arte es el cartel. ¿Y por qué es el cartel? Porque había habido un proceso de reapropiación pública de un sistema de imprenta que usaba el Pravda, que usaba el Izvestias. De hecho, los primeros soviets se organizaban en torno a los consejos de tipógrafos, ¿no? Entonces no es arbitrario que él eligiera ese medio que tenía esa masividad. El otro cambio de eje fundamental, y en este yo creo que es donde más eco tienen en la industria publicitaria, que como tú dices han sido como los principales y más ingratos beneficiarios,
porque usaron como todo ese conocimiento. Y no le dieron con todo- ni las Sí, de comunicación visual, que no solo que no le dieron las gracias, sino que lo usaron con los fines completamente Pero opuestos a bueno. lo que quizás ellos habían cosas. Es que con la Revolución Rusa, y en particular en este periodo de la NEP, ¿no? que hay, digamos, ese proceso de apertura, los bienes empiezan a circular entre nuevas audiencias, ¿no? O sea, los almacenes GUM o Moselprom tienen que distribuir la producción de las cooperativas entre un nuevo público, que son las grandes masas proletarias llamadas a hacer la revolución. Entonces, esas masas son analfabetas, iletradas, y todos estos principios de composición visual en verdad surgen no de la musa o inspiración parnasiana, sino es una exigencia de cómo yo dialogo con este nuevo intérprete. Cómo yo, primero... comunico una Claro. idea sin que sepan leerla. Claro. Leerla en texto, ¿no? Sí. En letra. Ya estás claro que te cambió los espacios para la expectación de la producción artística, porque este sujeto no va a ir a la galería. Entonces, de ese no se habla tanto, que es el arte que toma la iniciativa de buscar a su intérprete, ¿no? Por eso el cartel, por eso la arquitectura y por eso un montón de otros formatos que quizás no llegaron a cuajar porque la industria publicitaria y Occidente los desechó. Pero Lissitzky diseñaba tarimas, diseñaba estructura con megáfonos y sistemas parlantes, que ahorita no pudiera decir qué es eso. Mayakovsky y Radchenko diseñaban kioscos, puntos de distribución. O sea, era de verdad una experimentación donde ellos mismos, y yo creo que aquí uno ahorita lo puede analizar a la luz de las categorías que el arte siempre, o la historia del arte siempre pone sobre la producción, pero yo creo que ellos no las tenían claras y no la estaban mirando de esa forma, ¿no? O sea, ahorita uno dice, influyeron en la moda, influyeron en el diseño industrial, influyeron en la arquitectura, pero ellos no tenían, más bien estaban trabajando por derribar esos linderos, ¿no? Siempre ellos tenían presente, y hay un poema, un verso de Mayakovsky que directamente dice esto. O sea, los constructivistas rusos no querían ver su obra de arte encerrada en un museo. Claro. Ellos la querían ver en la calle, interactuando con la sociedad en un enriquecimiento mutuo. Por esto también es muy importante lo que ellos exponen como arte, como un hecho colectivo. Sí. Al final no se vio del todo, pero todos estos talleres que ellos implantan, tanto en Moscú como en Vitebsk, como en Leningrado, ya, son una intención. Y fíjense que esto hoy en día está en la educación, que no hay un máster y los estudiantes en un aula. Hay unas personas que interactúan y intercambian, enriqueciéndose mutuamente del conocimiento del otro, sin tener mayores jerarquías. Hay una cita de la escuela de Vitebsk, donde Lissitzky estaba diciendo, todos nosotros éramos a la vez los másters, los docentes, los que estaban dando clases, y al mismo vez éramos estudiantes que estábamos aprendiendo uno del otro. Hoy en día, aula académica, en cualquier tipo de formación, es una comunicación entre distintos saberes, de
Claro. una persona, digamos, que sabe tal vez un poquito más, pero no significa que otros que han venido a aprender saben menos. Claro. Hay distintas formas de saber y se complementa, y esto viene precisamente de los talleres de los constructivistas Sí. rusos. Además de horizontalidad, digamos, no era solo en los roles de profesor y alumno, sino también en las distintas disciplinas del conocimiento. O sea, las especializaciones venían después de un proceso, digamos, más general de estudiar las distintas técnicas de producción artística en su integralidad o en su diálogo, ¿no? Eso también es como uno de los grandes legados de los constructivistas. Vamos a estar claros que están ese periodo del año 20 de terminar la guerra civil. Hay problemas en el campo muy grandes, precisamente también estragos de la guerra civil. Hay una población que va hacia las ciudades, como siempre históricamente, cuando está muy mal en el campo, Claro. hay una migración hacia las ciudades, a los grandes urbes, y empezó a haber un problema de espacio para vivir. Y ellos empiezan a diseñar espacios pequeños, pero muy funcionales, de donde una cama se guinda de las paredes y todo esto. Y si hoy en día vemos los espacios, por ejemplo en Japón, que también son muy limitados, prácticamente todos los diseños vienen de esa idea de los constructivistas, de unos muebles de uso múltiple o multifuncionales que con una vuelta se convertían en algo distinto. Por ejemplo, una silla se convierte en una escalera, una mesa de comedor se convierte en una mesa para hacer los dibujos técnicos, una repisa con pequeños movimientos se te convierte también en una mesa, una biblioteca, es decir, todo esto que hoy en día lo estamos disfrutando en esos muebles de uso múltiple o muebles transformables, tienen como base esta inquietud de proporcionar al hombre el bienestar y la comodidad a través de los objetos que artísticamente también satisfacía un deleite estético, que no simplemente una cosa que se pone allí y es multifuncional y se pueden convertir, no, también tenía que ser bella, tenía que ser obra de arte. No veían una separación tan lejana como la pudiéramos ver hoy entre el cartel y el libro. Lissitzky decía, los carteles son libros que se liberaron de la espina cosida y se fueron a las paredes a donde estaba la gente. Y esta era la anécdota de la que iba a hablar antes, que a Rodchenkov, cuando viaja fuera de la Unión Soviética, le sorprende la diferencia del cartel publicitario en Occidente y del que ellos estaban trabajando. Y él dice, el cartel en Occidente todavía necesita liberarse. ¿No? Y también hablaba de la diferencia de las audiencias. Dice, el cartel acá está pensado para alguien que no es dueño de su tiempo, y el cartel le roba un pedazo de tiempo. Nuestros carteles están hechos para gente que desea detenerse a leerlos, a escudriñarlos, a depurarlos hasta su último sentido. Por eso quizás este cartel que es el más famoso, no lo muestra, pero hay carteles constructivistas que tienen una cantidad de elementos, sin llegar a ser abigarrados ni barrocos, pero que uno diría son discursos altamente complejos.
qué? Con el romanticismo. Con todo el arte del romanticismo, que es todo el arte del siglo XIX. Estamos hablando que esto es en las primeras 2 décadas del siglo XX. Y ellos están rompiendo con todo el arte del siglo XIX al declarar esto. Pero también están rompiendo con la ilustración, porque ellos no hacen una obra de arte desde el aura, sino que ellos hacen una obra de arte como una edificación. Ellos, con la plomada en la mano y con los ojos infalibles, con un espíritu exacto, como un compás, edificamos nuestra obra del mismo modo que el universo conforma la suya por leyes naturales, eso lo digo yo, y del mismo modo que el ingeniero construye los puentes con leyes físicas y el matemático elabora la fórmula de las órbitas con leyes matemáticas. Entonces son 3 componentes que en ellos están para la hora de mirar la obra. Ellos no están viendo ni la belleza, ni la estética, ni todo aquello que era valioso para la obra de arte en el siglo XIX. Ellos están empezando a decir, no, es la técnica, es el conocimiento, y es la técnica y el conocimiento, es la vida, porque ese es el núcleo del asunto para el constructivista, es el núcleo del asunto. ¿Y a qué renuncian ellos? Es ahí donde viene toda la ruptura. Esto lo voy a leer solamente el enunciado, pero lo voy a explicar como lo explicaría una persona del siglo XXI que ha sido diseñador gráfico y no un profesor de historia del arte. Por ello, la pintura, renunciamos al color como elemento pictórico. ¿Por qué? Porque el color es la superficie óptica idealizada de los objetos. Ellos quieren ir hacia adentro de la estructura del objeto, hacia la construcción del objeto. El objeto está construido por la materialidad propia del objeto, por las leyes que lo rigen en su forma material. Y entonces, bueno, ellos tienen tonalidad, sustancia, toda esa material que absorbe la luz que es propia del objeto, no lo que nosotros le ponemos encima. Entonces, por eso se niega. Eso en arquitectura es muchísimo más evidente, que es lo que veníamos hablando hace un rato, de la obra limpia. Ah, bueno, es la obra limpia, la cosa material. El hierro tiene que parecer hierro, el vidrio tiene que parecer vidrio, y el acero tiene que parecer acero, y el concreto tiene que parecer concreto, no otra cosa. Después ellos dicen, renunciamos a la línea como valor descriptivo. Eso es porque, bueno, finalmente la línea es ilustración gráfica de decoración. Ahí lo dice en el elemento. Para el siglo XIX, la línea era usada justamente como ese borde decorativo en todos los objetos que nacían. Ellos están negándolo. Dicen, nosotros no vamos a hacer objetos de arte que vivan en la vida de la gente, que se relacionen en la vida de la gente, que reproduzcan los valores decorativos. Porque no, es la naturaleza material lo que a nosotros nos interesa de ese objeto. Renunciamos al volumen como forma espacial pictórica. A mí esto me costó también entenderlo, pero aquí voy a leer lo que ellos dicen. No se puede medir el espacio con el volumen. Y eso es una cosa sumamente interesante, porque del mismo modo no se puede medir un líquido con un metro. Son dimensiones espaciales diferentes. A ellos no les interesa el volumen, porque el volumen es lo corpóreo. A ellos les interesa el espacio, porque el espacio es donde ocurre la vida. El espacio y el tiempo son sus problemas, porque es el momento y el lugar donde ocurre la vida. El volumen es simplemente la forma, el peso de la cosa. A ellos no les interesa eso. Y como les interesa es las relaciones que ocurren en ese espacio, ellos no van hacia el volumen, sino que van directamente a medir las cosas con metros. Y ahí es que yo dije, ok, o sea, por eso es que ellos están tan obsesionados con eso. Renuncian a la escultura, a la masa, entendido como elemento estructural. Esto es consecuencia de lo anterior, porque las masas son estáticas. Y ahí viene el último punto de cierre, que es que renuncian al desencanto artístico enraizado hace siglos, según el cual los ritmos estáticos son los únicos elementos de las artes plásticas. Afirmamos que en estas artes está el nuevo elemento de los ritmos cinéticos, en cuanto a formas vacilares de nuestra percepción del tiempo real. A ellos les interesa el tiempo porque su visión del mundo es histórica. El hecho de la ruptura ve el mundo como un problema histórico, ve la vida como un problema histórico, como un acontecer. Y además de que lo ve como un acontecer, lo están viendo en el espacio real donde la vida ocurre. Entonces todo esto empieza a tener ahora un sentido sumamente político. El manifiesto realista es en esencia una ruptura con el arte que no vive en la vida, con el arte que puede ser poseído como objeto, en lugar de ser usado como un espacio en que se habita, se transita, se ordena en la sociedad. Y eso me parece que es todavía hoy en día una apuesta difícil, a pesar de que inclusive una apuesta difícil me refiero a que en el mundo del arte
los grandes galeristas te dirían, bueno, ¿y cómo yo manejo una obra que yo no pueda, que yo no pueda poseer? Que sabes que yo no puedo hacer o patrimonio o propiedad. Claro. Y ellos inclusive hay un momento en que dicen, nosotros negamos la propiedad. ¿Entiendes? Cuando entendemos la vida, nosotros miramos la cosa en el ojo del que crea y negamos absolutamente la relación de propiedad sobre la obra. Ahí ellos lo están diciendo y es una cosa sumamente fuerte en ese manifiesto.